Mi nombre es Manuel Mendoza. Tengo 29 años y trabajo como ingeniero de sistemas en Barcelona. Lo que voy a contarles no solo cambió mi vida para siempre, sino que me enseñó que a veces el enemigo más peligroso es el que sonríe mientras afila el cuchillo a tus espaldas. Era un martes lluvioso de octubre cuando encontré mi escritorio completamente vacío. No solo vacío, sanitizado, como si nunca hubiera existido. Mis proyectos, mis archivos, mi taza de café con el logo del Fútbol Club Barcelona, incluso la foto de mi boda con Esperanza, todo había desaparecido sin dejar rastro. El vacío era tan absoluto que por un momento pensé que me había equivocado de piso. Mis compañeros me miraban con una mezcla de lástima y miedo que me revolvió el estómago. Carmen, la recepcionista que siempre me saludaba con una sonrisa, bajó la mirada cuando pasé junto a ella. Pedro, mi compañero de equipo con quien compartía los almuerzos, se escondió detrás de su monitor. Era como si yo fuera un fantasma, o peor, un hombre marcado para la muerte profesional. Entonces vi a mi jefe, Ricardo Vázquez, saliendo de su oficina acristalada con una sonrisa que helaba la sangre. Vestía su traje italiano de 3.000 euros, el que usaba solo en ocasiones especiales. Sus zapatos brillaban tanto que podías ver tu reflejo de derrota en ellos. Se acercó con pasos calculados, cada uno resonando como un martillo sobre mi ataúd profesional. «Manuel», me dijo con esa falsa preocupación que había perfeccionado durante años, «necesitamos hablar. Es urgente». Su secretaria, Marta, una mujer de 50 años que había visto pasar a docenas de empleados por esa oficina, me miró con algo parecido a la compasión. Había visto esta escena antes, sabía cómo terminaba, pero esto no había empezado ese martes lluvioso. Esta historia comenzó 6 meses atrás, cuando Ricardo Vázquez, el hombre que todos respetaban y temían por igual, se dio cuenta de que yo representaba una amenaza para su carrera, su ego y los oscuros secretos que guardaba en los servidores de la empresa. Permíteme explicarte cómo un hombre aparentemente respetable, padre de familia y pilar de la comunidad empresarial barcelonesa, intentó arruinar mi vida profesional con la precisión de un cirujano, y cómo terminé siendo yo quien, sin buscarlo, destapó una red de corrupción que llegaba mucho más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Todo comenzó cuando conseguí el trabajo de mis sueños en Tecnología Siberia, una empresa de software en pleno corazón del Distrito Tecnológico de Barcelona, en la Torre Glorias. No era solo un trabajo, era la culminación de años de estudio, noches sin dormir y sacrificios que mi familia había hecho para que yo pudiera estudiar ingeniería. Mi madre, una inmigrante peruana que limpiaba oficinas, lloró cuando le conté que ganaría más en un mes de lo que ella ganaba en 3. Ricardo Vázquez era mi supervisor directo, un hombre de 45 años, con sienes plateadas que le daban un aire distinguido. Llevaba 8 años en la empresa y se había ganado la reputación de ser un líder exigente pero justo. Su oficina estaba llena de diplomas, certificaciones y fotos con ejecutivos importantes. En una esquina destacaba una foto con su familia. Su esposa Elena, una mujer elegante que dirigía una galería de arte, y sus 2 hijos adolescentes. Los primeros meses fueron como un sueño. Ricardo parecía un mentor distante pero competente. Me asignó a trabajar con Lucía Herrera, una ingeniera senior brillante que me enseñó los entresijos del sistema. «Ten cuidado con las apariencias aquí», me advirtió un día mientras tomábamos café. No todo es lo que parece. No entendí su advertencia hasta mucho después. Me enfoqué en mi trabajo con la pasión de un novato ambicioso. Desarrollaba aplicaciones para clientes importantes, bancos, aseguradoras, incluso una aplicación para el gobierno municipal. Mi especialidad eran los sistemas de seguridad, algo que la empresa necesitaba desesperadamente después de un incidente de hackeo el año anterior que casi les cuesta su reputación. El primer indicio de que algo no iba bien llegó durante una tarde de jueves. Había estado trabajando en una propuesta revolucionaria para mejorar la seguridad de nuestros servidores. No era una mejora cualquiera.
Era un sistema que podría ahorrarle a la empresa cientos de miles de euros y posicionarla como líder en ciberseguridad en toda Europa. Había trabajado noches y fines de semana, consultado con expertos internacionales, incluso había invertido mi propio dinero en cursos especializados. Cuando presenté la propuesta a Ricardo en su oficina, noté algo extraño. Mientras yo explicaba con entusiasmo cada detalle técnico, él tomaba notas meticulosamente. Hacía preguntas muy específicas, pero su mirada, había algo en sus ojos que no cuadraba. Era como si estuviera memorizando cada palabra, archivando cada concepto. «Excelente trabajo, Manuel», dijo finalmente. «Déjame revisarlo con calma y lo discutiremos la próxima semana». Salí de su oficina sintiendo una mezcla de orgullo y una inexplicable sensación de inquietud. Una semana después, el mundo se detuvo. En la sala de juntas principal, con vista panorámica a la Sagrada Familia, se celebraba la reunión mensual de gerencia. Yo no estaba invitado, por supuesto. Solo los jefes de departamento asistían. Pero Lucía, que tenía acceso a las minutas, me contó lo que pasó. Ricardo presentó mi propuesta como si fuera suya. No cambió ni una coma. Cada gráfico que yo había diseñado, cada línea de código que había escrito como ejemplo, cada proyección financiera que había calculado, todo estaba ahí, pero con su nombre en la esquina superior derecha. Cuando el director general, don Alejandro Ruiz, un hombre de 62 años conocido por su ojo para el talento, elogió la brillante e innovadora propuesta de Ricardo, los demás jefes aplaudieron. «Deberías haberlo visto», me susurró Lucía en la cafetería, con los ojos brillando de indignación. «Hasta usó tus mismas palabras. Fue como ver a un loro muy bien entrenado, excepto que el loro se estaba llevando todo el crédito. Sentí como si me hubieran vaciado por dentro. No era solo el robo de mi trabajo, era la traición de alguien en quien había confiado. Esa noche mi novia Esperanza me encontró sentado en el balcón de nuestro pequeño apartamento en Gracia, mirando las luces de la ciudad sin realmente verlas. «¿Qué pasa, amor?», me preguntó envolviéndome con una manta. Esperanza era psicóloga, especializada en ambientes laborales tóxicos, ironía del destino. Le conté todo. Ella escuchó en silencio, su rostro pasando de la preocupación al enojo. «Esto es gaslighting corporativo», dijo finalmente. «He visto casos así. Deberías documentar todo y hablar con él. Quizás fue un malentendido». «¿Un malentendido?», Srenia repetí con amargura. Esperanza usó mis diapositivas, mis palabras exactas. «Lo sé, cariño, pero necesitas darle la oportunidad de explicarse. Y mientras tanto», añadió con esa mirada astuta que me había enamorado, «empieza a guardar evidencia de todo. Correos, archivos, conversaciones, todo». Al día siguiente, respiré profundo y entré en la oficina de Ricardo. Las paredes de cristal me hacían sentir expuesto, como un pez en una pecera a punto de ser devorado. Ricardo estaba revisando algo en su ordenador con sus gafas de diseñador perfectamente posicionadas. «Ricardo, sobre la propuesta de seguridad que presentaste ayer». «¿Sí?», me interrumpió sin siquiera dignarse a levantar la vista de su pantalla. El desprecio en ese simple gesto fue más elocuente que 1000 palabras. «Bueno, era mi proyecto. Creo que hubo una confusión en la reunión. Yo desarrollé todo ese sistema». Ricardo finalmente levantó la vista, y la temperatura en la oficina pareció descender 10 grados. Su sonrisa era la de un depredador que había acorralado a su presa. Se quitó las gafas lentamente, un gesto teatral que había perfeccionado para intimidar. «Manuel», comenzó con un tono condescendiente que me hizo hervir la sangre, «el proyecto fue desarrollado bajo mi supervisión directa, utilizando recursos de mi departamento en tiempo de la empresa. Es natural y correcto que yo lo presente ante la gerencia». Además, se inclinó hacia adelante, entrelazando sus dedos como si fuera a darme una lección de vida. «En Tecnología Siberia, las ideas pertenecen a la compañía, no a individuos. Creí que alguien con tu background entendería la importancia de trabajar en equipo». El comentario sobre mi background no fue casual.
Era un recordatorio velado de que yo era el hijo de una inmigrante, el becado, el que no pertenecía realmente a su mundo de trajes caros y colegios privados. Me tragué la rabia y mantuve la compostura. Entiendo la política de la empresa, Ricardo, pero creo que el reconocimiento del trabajo individual también es importante para la moral del equipo. ¿Moral del equipo? Ricardo soltó una risa seca. Manuel, esto no es una guardería. Si quieres palmaditas en la espalda, quizás deberías reconsiderar si este es el lugar adecuado para ti. Ahora, si no te importa, tengo una llamada con inversores japoneses en 5 minutos. Una llamada, añadió con malicia, sobre mi propuesta de seguridad. Salí de su oficina con las manos temblando de rabia. En el pasillo me crucé con David Montenegro, el subdirector de Recursos Humanos, un hombre de unos 35 años que siempre parecía saber más de lo que dejaba ver. «Mal día, Manuel», Zrenia preguntó con aparente casualidad. Solo asentí y seguí caminando, sin saber que David había estado observando los patrones de comportamiento de Ricardo durante meses. Durante las siguientes semanas, la situación empeoró exponencialmente. Mis emails importantes comenzaron a perderse en el servidor. Correos cruciales de clientes nunca llegaban a mi bandeja de entrada, solo para aparecer días después cuando el daño ya estaba hecho. Fui excluido de reuniones importantes sin previo aviso. Una vez, llegué a la sala de juntas para una presentación que había preparado durante días, solo para encontrar una nota diciendo que la reunión había sido reprogramada 1 hora antes. Lucía intentaba mantenerme informado, pero incluso ella empezó a recibir presión. «Ten cuidado, Manuel», me advirtió una tarde. «Ricardo ha estado hablando con otros jefes de departamento. Está construyendo una narrativa sobre ti». «¿Qué tipo de narrativa?» «Que eres brillante pero inestable, que tienes problemas para trabajar en equipo, que tu ego está interfiriendo con tu trabajo». Lucía parecía asqueada mientras repetía las palabras. «He intentado defender tu reputación, pero no puedes arriesgar tu propio trabajo», completé. «Lo entiendo, Lucía, no te preocupes. Esa noche, Esperanza y yo tuvimos una larga conversación. Esto es abuso psicológico», dijo ella. «Ricardo está usando técnicas clásicas de mobbing. ¿Has considerado hablar con Recursos Humanos? ¿Y decirles que mi jefe me robó una idea? Sonará como un empleado resentido». El verdadero desastre llegó 3 semanas después. Industrias Catalanas, nuestro cliente más importante con un contrato de 5 millones de euros anuales, reportó problemas críticos con su sistema. Era un sistema complejo de gestión de inventarios que yo había desarrollado desde cero, pero que Ricardo había insistido en optimizar sin consultarme. La llamada llegó un viernes a las 3 de la tarde. Jorge Mascaró, el CEO de Industrias Catalanas, estaba furioso. Su voz retumbaba por el altavoz de la sala de crisis. «El sistema colapsó durante nuestra presentación ante inversores chinos. Perdimos una oportunidad de expansión de 50 millones. ¿Alguien va a pagar por esto?». Ricardo convocó una reunión de emergencia. Toda la planta podía sentir la tensión. Cuando entré a la sala, noté que mi silla habitual había sido movida al final de la mesa, lejos de la pantalla de presentación. Un detalle pequeño pero significativo. «Señores», comenzó Ricardo con gravedad teatral, «tenemos una crisis seria. El sistema de Industrias Catalanas, desarrollado principalmente por Manuel Mendoza, ha fallado catastróficamente». Hizo una pausa dramática mientras todos los ojos se volvían hacia mí. «He estado revisando el código y he encontrado múltiples vulnerabilidades que debieron ser detectadas en las pruebas iniciales». «Un momento», intenté interrumpir, pero Ricardo levantó la mano. «Manuel, tendrás oportunidad de explicarte, pero primero necesitamos entender la magnitud del problema». Procedió a mostrar líneas de código en la pantalla, código que yo reconocí inmediatamente, pero que tenía modificaciones que yo no había hecho, variables renombradas de forma confusa, bucles añadidos innecesariamente,
validaciones eliminadas. Tomás Ferrer, el jefe de calidad, un hombre meticuloso que documentaba todo, frunció el ceño. Ricardo, estos segmentos de código no coinciden con los reportes de revisión que tengo de hace 2 meses. Ricardo no se inmutó. El código evoluciona, Tomás. Manuel tuvo acceso para hacer modificaciones posteriores. Era mentira y ambos lo sabíamos, pero yo no tenía forma de probarlo. Mi acceso a los logs había sido rutinariamente actualizado la semana anterior, casualmente eliminando mi capacidad de ver el historial de cambios. La reunión continuó por 2 horas. Ricardo presentó un caso meticulosamente construido de mi supuesta negligencia. Había preparado gráficos, líneas de tiempo, incluso testimonios de empleados que yo ni siquiera conocía. Era una obra maestra de manipulación corporativa. Al final, don Alejandro, que había estado escuchando por videoconferencia desde Madrid, habló. Manuel, esto es extremadamente serio. Necesito que prepares un informe completo para el lunes. Ricardo, quiero que supervises personalmente la resolución de esta crisis. Salí de la reunión sintiendo que caminaba hacia mi ejecución profesional. En el pasillo Tomás me alcanzó. Algo no cuadra aquí, murmuró. Ese código... Conozco tu estilo de programación, Manuel. Esas modificaciones no son tuyas. ¿Puedes probarlo? Tomás negó con la cabeza. No sin acceso a los logs completos. Y adivina quién controla esos accesos. Esa noche no fui directamente a casa. En lugar de eso, fui al bar donde solíamos reunirnos los del departamento técnico. Para mi sorpresa, Diego Sánchez estaba allí. Diego trabajaba en IT, en el sótano del edificio donde se guardaban los servidores principales. Era un tipo peculiar, siempre vestido de negro, con una memoria prodigiosa para los detalles técnicos. Mala semana, ¿eh, Manuel? Pop, let me. ¿No tienes idea? Diego me miró fijamente. O quizás sí la tengo. Los que trabajamos en las sombras vemos cosas que otros no ven. Diego bebió lentamente de su cerveza antes de continuar. ¿Sabías que todos los cambios en el servidor quedan registrados en un backup secundario que la mayoría no conoce? Es un sistema que implementé yo mismo hace 3 años, después del incidente de hackeo. Ni siquiera Ricardo sabe que existe. Mi corazón empezó a latir más rápido. Diego, ¿estás diciendo que...? Estoy diciendo que los amigos se ayudan y que algunas personas en esta empresa han olvidado que los informáticos del sótano también tenemos ojos y oídos. Se levantó para irse, pero antes de hacerlo, deslizó una tarjeta de memoria hacia mí. Úsala sabiamente. Y, Manuel, hay más de lo que crees. Ricardo no es el único con secretos en esa torre de cristal. Esa noche en casa, conecté la tarjeta de memoria con manos temblorosas. Esperanza se sentó a mi lado mientras navegábamos por los archivos. Lo que encontramos nos dejó sin aliento. No solo estaban los logs que mostraban claramente cómo Ricardo había accedido al código 3 días antes del fallo y había realizado las modificaciones destructivas. También había un patrón. Durante los últimos 2 años, Ricardo había estado sistemáticamente robando proyectos de varios empleados. Había al menos 7 casos documentados. 3 de esos empleados habían sido despedidos después de fallos inexplicables en sus proyectos. Dios mío, susurró Esperanza. Es un depredador corporativo, serial. Pero eso no era todo. En una carpeta encriptada encontramos correspondencia entre Ricardo y una empresa competidora, Sistemas Madrid. No solo estaba negociando un puesto como director técnico, estaba vendiendo activamente los proyectos de tecnología Siberia. Contratos, código propietario, listas de clientes, estrategias de negocio. Todo tenía un precio y Ricardo estaba cobrando bien. «Esto es espionaje corporativo», dije sintiendo una mezcla de horror y alivio. «Con esto podría ir a la cárcel». «Necesitas más que esto», advirtió Esperanza con su experiencia en casos legales.
Necesitas establecer una cadena de evidencia irrefutable y necesitas aliados dentro de la empresa. Durante el fin de semana trabajé meticulosamente. Organicé toda la evidencia, creé copias de seguridad, documenté cada irregularidad. Pero sabía que necesitaba más. Necesitaba a alguien dentro del círculo de poder que estuviera dispuesto a escucharme. El lunes por la mañana llegué temprano a la oficina. Para mi sorpresa, Tomás Ferrer ya estaba allí, revisando códigos en su computadora. Manuel me llamó. «Ven aquí un momento». Me mostró su pantalla. Pasé el fin de semana haciendo mi propia investigación. Mira esto. Había reconstruido el historial de cambios usando métodos forenses digitales. Puedo probar que el código fue alterado después de tu última revisión. Pero hay algo más. ¿Reconoces este patrón de modificaciones? Lo estudié cuidadosamente. Es el mismo patrón de los fallos en el proyecto de Sandra Jiménez el año pasado. Y en el de Roberto Palma hace 6 meses. Exacto. Ricardo tiene una firma digital. Es arrogante y consistente. Ha estado usando el mismo método para sabotear proyectos. Tomás se reclinó en su silla. La pregunta es, ¿qué hacemos con esta información? Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Lucía. Reunión de emergencia en 10 minutos. Ricardo va a proponer tu suspensión. Don Alejandro está aquí. El momento de la verdad había llegado antes de lo esperado. La sala de juntas estaba llena. No solo estaba el equipo habitual. Don Alejandro había traído a 2 miembros del consejo directivo y a la jefa de recursos humanos, Isabella Moreno, una mujer conocida por su integridad inflexible. David Montenegro también estaba presente, observando todo con su habitual expresión indescifrable. Ricardo había preparado una presentación devastadora, diapositiva tras diapositiva mostrando mis supuestos errores, testimonios manipulados, proyecciones de pérdidas. Era un espectáculo diseñado para mi aniquilación profesional. Como pueden ver, concluyó Ricardo con falsa solemnidad, la negligencia continuada del señor Mendoza ha puesto en riesgo no solo nuestra relación con Industrias Catalanas, sino la reputación de toda la empresa. Recomiendo su suspensión inmediata y la apertura de un proceso disciplinario. Don Alejandro me miró directamente. Manuel, ¿tienes algo que decir en tu defensa? Me levanté lentamente. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. Sí, don Alejandro, tengo mucho que decir, pero primero necesito su palabra de que escuchará toda la evidencia antes de tomar cualquier decisión. Ricardo soltó una risa despectiva. ¿Evidencia? Manuel, los hechos hablan por sí mismos. Precisamente, respondí, sacando mi laptop. Los hechos hablan, y los hechos digitales nunca mienten. Isabella Moreno se inclinó hacia adelante. Procede, Manuel, tienes nuestra atención. Durante los siguientes 45 minutos presenté todo, los logs originales mostrando las modificaciones de Ricardo, el patrón de sabotaje sistemático, los proyectos robados, y entonces solté la bomba, las comunicaciones con Sistemas Madrid. La sala quedó en silencio absoluto cuando mostré los correos donde Ricardo ofrecía vender el código fuente de nuestro software de seguridad estrella por 500.000 euros. Esto es falsificado, balbuceó Ricardo, pero su voz había perdido toda convicción. El sudor perlaba su frente perfectamente bronceada. ¿Falsificado? Component Placement, intervino Tomás desde su asiento. He verificado personalmente la autenticidad de estos datos. Es más, puedo mostrar el mismo patrón de sabotaje en al menos 7 proyectos diferentes durante los últimos 2 años. David Montenegro finalmente habló. Recursos Humanos ha estado investigando irregularidades en el departamento durante meses. Varios empleados talentosos dejaron la empresa después de trabajar directamente con el señor Vázquez. Ahora entendemos por qué. Don Alejandro se había puesto pálido. No era solo la traición, era la magnitud del daño potencial.
Si Ricardo hubiera vendido esa información, habrían perdido su ventaja competitiva en todo el mercado europeo. Isabella, dijo con voz controlada pero furiosa, necesito que contactes inmediatamente con Legal. Ricardo, queda suspendido de todas tus funciones efectivo inmediatamente. Seguridad te escoltará para recoger tus pertenencias personales. ¡No pueden hacer esto!, Zrenia gritó Ricardo, perdiendo completamente la compostura. Llevo 8 años en esta empresa. He generado millones en contratos. Ese mocoso peruano no es nadie. El comentario racista fue la gota final. Isabella Moreno se levantó. Señor Vázquez, le sugiero que guarde silencio. Cualquier cosa que diga será usada en el proceso legal que sin duda seguirá. Mientras 2 guardias de seguridad entraban a la sala, Ricardo me miró con un odio puro que me heló la sangre. Esto no termina aquí, Mendoza. No tienes idea de con quién te has metido. Tienes razón, respondí con una calma que no sentía. No tenía idea, pero ahora todos lo sabemos. La imagen de Ricardo siendo escoltado fuera de la sala, con su perfecto mundo derrumbándose a su alrededor, quedaría grabada en mi memoria para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino. La investigación interna reveló que Ricardo había causado daños por más de 2 millones de euros, entre proyectos saboteados y propiedad intelectual comprometida, pero lo más impactante fue descubrir la red de complicidades. Ricardo había sobornado a 2 empleados de IT para mantener sus actividades ocultas, y tenía un acuerdo bajo la mesa con un directivo de Sistemas Madrid. Don Alejandro me convocó a su oficina una semana después. Era la primera vez que entraba al último piso del edificio, donde las vistas de Barcelona eran espectaculares. Su oficina era elegante, pero austera, con fotos de su familia y algunos premios empresariales. Manuel, comenzó sirviéndome un café. Te debo más que una disculpa. Te debo una deuda de gratitud. Sin tu valentía y tenacidad, Ricardo habría vendido el alma de esta empresa. Solo hice lo correcto, don Alejandro. No, me corrigió firmemente. Hiciste mucho más. Arriesgaste tu carrera para proteger a esta empresa, y eso no pasará inadvertido. Efectivo inmediatamente, serás promovido a director del Departamento de Sistemas, reportando directamente a mí. Tu salario será incrementado en un 40%, con bonos por desempeño. Pero más importante aún, se inclinó hacia adelante. Quiero que lideres una nueva división de ciberseguridad. Tu proyecto original, el que Ricardo robó, será la piedra angular. No podía creer lo que estaba escuchando. Don Alejandro, es un honor, pero... Sin peros. También he autorizado la contratación de 5 ingenieros para tu equipo. Puedes elegirlos tú mismo. Y Manuel, añadió con una sonrisa, quiero que Lucía Herrera sea tu subdirectora, se lo ha ganado. Salí de su oficina sintiéndome mareado. En el ascensor me encontré con Carmen, la recepcionista. Esta vez su sonrisa era genuina. ¡Felicidades, Manuel! Todos estamos muy orgullosos de ti. Las noticias del escándalo se filtraron inevitablemente a la prensa tecnológica. Ejecutivo de Barcelona arrestado por espionaje corporativo, fue el titular de La Vanguardia. Ricardo enfrentaba cargos criminales que podrían significar hasta 5 años de prisión. Su esposa pidió el divorcio. Su reputación, cuidadosamente construida durante décadas, se derrumbó en días. Pero la historia no terminó ahí. 3 meses después, mientras mi nuevo equipo celebraba el lanzamiento exitoso de nuestro sistema de seguridad, que ganó un premio europeo de innovación, recibí una llamada inesperada. Manuel Mendoza. Zrenia. La voz era desconocida. Soy Patricia Vázquez, la hija de Ricardo. Mi sangre se congeló. ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero darte las gracias. Su voz se quebró. Mi padre era un monstruo en casa también. Controlador, manipulador. Lo que hiciste, nos liberaste a mi madre y a mí. Por fin, ella tuvo el valor de dejarlo.
La conversación me dejó reflexionando sobre cómo las acciones de una persona pueden tener ondas que afectan a muchos más de lo que imaginamos. Ricardo no solo había sido un depredador en la oficina, había llevado esa toxicidad a cada aspecto de su vida. Un año después del incidente, Tecnología Siberia había crecido un 35%. Mi departamento pasó de 8 a 25 empleados. Implementamos sistemas de seguridad para el gobierno catalán, varios bancos importantes e incluso una multinacional farmacéutica. El proyecto que Ricardo había intentado robar se convirtió en nuestro producto estrella, generando millones en licencias. El juicio de Ricardo comenzó en primavera. Yo tuve que testificar, enfrentándome una vez más al hombre que había intentado destruirme. Verlo en el banquillo de los acusados, vestido con un traje barato en lugar de sus habituales prendas de diseñador, fue surrealista. Sus abogados intentaron pintarme como un empleado ambicioso que había fabricado evidencia, pero la documentación era abrumadora. Durante mi testimonio, mantuve la vista fija en él mientras relataba cada instancia de sabotaje, cada proyecto robado, cada vida profesional arruinada. Vi cómo su máscara de arrogancia se desmoronaba con cada palabra. Cuando mencioné a Sandra Jiménez, quien había intentado suicidarse después de ser despedida por un fallo que Ricardo había causado, vi algo parecido al remordimiento cruzar su rostro. Pero fue solo un instante. El veredicto fue contundente, culpable de espionaje industrial, sabotaje corporativo y fraude. La sentencia: 4 años de prisión y una multa de 500.000 euros. Cuando lo sacaron esposado de la sala, nuestras miradas se cruzaron por última vez. Ya no había odio en sus ojos, solo el vacío de un hombre que había perdido todo por su propia avaricia. Esa noche, Esperanza y yo celebramos en silencio en nuestro nuevo apartamento en Eixample. Nos habíamos mudado después de mi promoción, pero manteníamos la misma vida sencilla. ¿Cómo te sientes? Zrenia me preguntó mientras brindábamos con cava catalán. Vacío, admití. Pensé que sentiría satisfacción, pero solo siento lástima por él, por su familia, por todos los que dañó. Eso te hace humano, dijo Esperanza acariciando mi mejilla, y es por eso que serás un mejor líder que él jamás fue. 6 meses después, recibí una carta desde la prisión. Era de Ricardo. Con manos temblorosas la abrí. Manuel, sé que no merezco tu perdón ni tu tiempo, pero necesito decirte algo. En prisión he tenido tiempo para reflexionar. Me consumió la envidia cuando vi tu talento, tu juventud, tu futuro brillante. Vi en ti todo lo que yo había dejado de ser: íntegro, innovador, valiente. En lugar de mentorarte, intenté destruirte. Fue el mayor error de mi vida. No pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que tu ejemplo me ha enseñado más que todos mis años de éxito. Sé el líder que yo nunca fui. Ricardo. Guardé la carta sin responder. Algunos puentes, una vez quemados, no deben reconstruirse. Mi departamento floreció. Contratamos a Sandra Jiménez, que se había recuperado y se convirtió en una de nuestras mejores ingenieras. Roberto Palma regresó también, liderando un proyecto de inteligencia artificial. Creamos un ambiente donde el mérito y la colaboración eran genuinamente valorados. Implementé una política de transparencia total. Todos los proyectos tenían múltiples autores acreditados. Todas las contribuciones eran documentadas. «Has creado algo especial aquí», me dijo Lucía un día, mientras revisábamos los resultados trimestrales. Un lugar donde la gente no tiene miedo de brillar. El momento más emotivo llegó cuando mi madre visitó la oficina. La mujer que había limpiado oficinas toda su vida caminó por los pasillos de Tecnología Siberia con la cabeza en alto, mientras yo le mostraba el departamento que dirigía. Cuando vio mi nombre en la puerta de la oficina principal, lloró. «Mi hijo», susurró en español, «todo valió la pena». 2 años después del incidente, Esperanza y yo nos casamos. La ceremonia fue en un pequeño masía en las afueras de Barcelona.
Diego fue mi padrino, bromeando en su discurso sobre la importancia de tener backups en la vida y en el amor. Tomás, David, Lucía y todo mi equipo estuvieron presentes. Incluso don Alejandro asistió, brindando por el hombre que salvó nuestra empresa con su integridad. Durante la recepción, Patricia Vázquez apareció inesperadamente. No quería perderme la boda del hombre que nos devolvió la libertad, dijo, entregándome una pequeña caja. Mi madre quería que tuvieras esto. Dentro había una pluma Montblanc, la misma que Ricardo usaba para firmar sus contratos millonarios. «Para que firmes un futuro mejor», explicó Patricia. Nunca la usé. La guardo en mi escritorio como recordatorio de que el poder sin integridad es solo una ilusión destinada a derrumbarse. 5 años han pasado desde aquel martes lluvioso cuando encontré mi escritorio vacío. Tecnología Siberia es ahora líder europeo en ciberseguridad. Mi departamento se ha convertido en una división independiente con 87 empleados. Pero el verdadero orgullo no son los números o los premios. Es la cultura que hemos creado. Implementamos un programa de mentoría donde cada senior guía a 2 juniors. Creamos un fondo de innovación donde cualquier empleado puede presentar ideas y recibir recursos para desarrollarlas. Establecimos una política de fracaso seguro. Si un proyecto no funciona, analizamos qué aprendimos, no a quién culpar. Has redefinido lo que significa ser un líder en tecnología, me dijo Isabela Moreno en mi última evaluación. Tu departamento tiene la menor rotación de personal y la mayor satisfacción laboral de toda la empresa. Hace 6 meses sucedió algo inesperado. Recibí una llamada de Sistemas Madrid. Su nuevo CEO, habiendo limpiado la empresa de los elementos corruptos, quería reunirse conmigo. Manuel, me dijo durante un almuerzo en Madrid, queremos contratarte. Triplicaremos tu salario. Serás vicepresidente ejecutivo. Rechacé la oferta sin dudarlo. Mi lugar está en Barcelona, construyendo algo significativo con gente en quien confío. Esperanza y yo ahora tenemos una hija, Sofía, de 2 años. A veces, cuando la miro dormir, pienso en el mundo laboral que heredará. ¿Será un lugar donde el mérito genuino sea reconocido? ¿Donde la integridad sea valorada por encima de la política corporativa? El mes pasado, dando una conferencia sobre liderazgo ético en ESADE, un joven estudiante me preguntó, ¿qué consejo le daría a alguien que está siendo saboteado por su jefe? Mi respuesta fue simple: documenta todo, busca aliados, pero sobre todo, nunca comprometas tu integridad para ganar. La verdad puede tardar, pero siempre encuentra su camino hacia la luz. Después de la conferencia, una mujer mayor se acercó. Era Elena, la exesposa de Ricardo. Manuel, dijo con voz suave, Ricardo murió hace 3 meses. Cáncer. En sus últimos días solo hablaba de ti, no con odio, sino con respeto. Decía que fuiste su mejor lección, aunque la aprendió demasiado tarde. La noticia me impactó más de lo esperado. Esa noche le conté a Esperanza. Es extraño, reflexioné. Pasé tanto tiempo odiándolo, luego compadeciéndolo y ahora solo siento tristeza por el desperdicio de potencial. Todos tomamos decisiones, respondió Esperanza sabiamente. Él eligió el camino del ego y la avaricia. Tú elegiste la integridad. Mira dónde llevó cada camino. Hoy, mientras escribo estas líneas desde mi oficina con vista a la Sagrada Familia, reflexiono sobre las lecciones aprendidas. Ricardo me enseñó, sin quererlo, que el verdadero poder no viene de pisar a otros, sino de elevarlos. Que la paranoia y la envidia son venenos que destruyen primero a quien los alberga. Que la integridad puede parecer una desventaja a corto plazo, pero es la única base sólida para construir algo duradero. Mi asistente, Carlos, un joven brillante recién graduado, entra con unos documentos. Me recuerda a mí mismo hace años, ambicioso, talentoso,
vulnerable. Carlos, le digo, ¿tienes unos minutos? Quiero mostrarte este nuevo proyecto. Creo que serías perfecto para liderarlo. Sus ojos se iluminan con la misma emoción que yo sentí alguna vez. Y mientras comenzamos a discutir los detalles, me doy cuenta de que este es mi verdadero legado. Crear un espacio donde el talento florece, donde la confianza se cultiva, donde los Ricardos del mundo no pueden sobrevivir porque la luz es demasiado brillante para sus sombras. A veces, la mejor venganza no es destruir a tu enemigo, es construir algo tan sólido, tan brillante, tan innegablemente bueno, que su oscuridad palidezca en comparación. Es demostrar que hay otra forma de liderar, otra forma de triunfar. Mi nombre es Manuel Mendoza. Tengo 34 años. Soy director de innovación en una de las empresas tecnológicas más importantes de Europa. Pero más que eso, soy la prueba viviente de que la integridad, la perseverancia y la verdad siempre encuentran su camino. Y esta es mi historia. La historia de cómo un jefe intentó destruirme y cómo, sin buscarlo, terminé no solo salvándome a mí mismo, sino transformando toda una cultura corporativa. Porque al final, los verdaderos líderes no son los que suben pisando a otros, sino los que crean escaleras para que todos puedan subir. La lluvia golpea suavemente mi ventana, igual que aquel martes de hace 5 años. Pero ahora no es presagio de tormenta, sino promesa de crecimiento, porque después de la lluvia siempre sale el sol. Y en Barcelona, cuando el sol brilla, ilumina no solo las calles, sino también las segundas oportunidades, los nuevos comienzos y la inquebrantable verdad de que el bien, aunque tarde, siempre prevalece. Gracias por ver hasta el final. Espero que hayas disfrutado de esta historia. Si fue así, no dudes en dar like al video y compartirlo con tus amigos también. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para más historias fascinantes como esta. La lealtad, la traición y la redención son temas que nos tocan a todos de alguna manera. La historia de Manuel nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y reconstruir nuestra vida. Recuerda que cada semana subimos nuevas historias de vida real que te inspirarán, te sorprenderán y te harán reflexionar. Que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima historia.